Bueno, a continuación vamos a hablar nosotros sobre el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Sabemos que el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez prometió el retorno a la democracia convocando elecciones presidenciales para 1980. Es por ello que los candidatos fuertes en ese momento eran dos principalmente: Belaúnde Terry, que regresa del exilio después de 12 años de golpe militar de las Fuerzas Armadas, que representó por el partido Acción Popular, y uno de los contrincantes más fuertes en ese momento era Armando Villanueva del Campo por el partido aprista peruano. En las elecciones presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones, el 30 de junio de 1980, declara como candidato ganador en una segunda vuelta al arquitecto Fernando Belaúnde Terry para tomar el cargo presidencial del Perú. Sin embargo, hablamos nosotros que el Acción Popular no solamente va a dirigir el gobierno peruano, también va a ser apoyado por el Partido Popular Cristiano, cuyo líder en ese momento es, en este caso, Luis Bedoya Reyes. Sin embargo, dentro de su programa de retorno de la democracia de Belaúnde Terry, en su gobierno va a suceder el retorno también a la vida municipal, a la vida política de las municipalidades. Es decir, que es el gobierno de los, en este caso, representantes de los vecinos de cada distrito. Es por ello que en 1980, el representante por la Acción Popular, Eduardo Orrego Villacorta, gana las elecciones y vuelve la vida municipal en el país. 3 años después va a ocupar el sillón municipal el doctor Alfonso Barrante Lingán por la Izquierda Unida, que todas las fuerzas de izquierda política peruana se van a integrar, por eso forman la Izquierda Unida. En 1983 Barrantes toma el sillón municipal y sería por primera vez en la historia que un partido de izquierda llegue al poder municipal. Lo más interesante de este proyecto de Barrante Lingán como alcalde de Lima es en el aspecto social, que por el cual va a implementar políticas de ayuda social a los sectores más desposeídos del país, en este caso en Lima. ¿Por qué? Porque recuerden que ya en 1980 se inicia la violencia política. Vamos a hablar de Sendero Luminoso en primer lugar, luego el MRTA, pero más de Sendero Luminoso. ¿Y qué pasa? Que el terror, los asesinatos, los crímenes, no solamente de Sendero Luminoso, sino también acá incluye las Fuerzas Armadas y policiales que representan al Estado represivo frente a estos movimientos guerrilleros. Sucede que hubo mucho éxodo, muchas salidas de desesperación de los pobladores andinos de la zona de Ayacucho, que ahí se inicia el movimiento insurgente, luego Apurímac y Huancavelica, considerado como las regiones más pobres del país en aquella época. Por lo tanto, estos campesinos van a optar por el éxodo, es decir, va a haber el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, van a migrar y van a ocupar la periferia, los alrededores de la ciudad de Lima. Y ahí van a ser Villa El Salvador, por ejemplo. Villa El Salvador tiene parte de Villa María del Triunfo, actualmente en el Cono Sur, por ejemplo. Por lo tanto, van a ser las barriadas o los llamados asentamientos humanos. Por lo tanto, viendo ese peligro y más, es un caldo de cultivo para una intervención, infiltración de Sendero Luminoso principalmente. Barrantes va a optar por un programa de apoyo social, que es el programa del vaso de leche. Es una de ellas que hasta el día de hoy en ciertos sectores es un legado de Barrantes, el vaso de leche, como también la implementación de los comedores populares, lo que hasta el día de hoy tiene vigencia. Ese es un apoyo que hace en este caso Alfonso Barrante Lingán como alcalde de Lima. Otro aspecto interesante en el gobierno de Belaúnde y el retorno a esta democracia, aunque es volátil, inestable, con una burocracia débil, funcionarios débiles,
por el terror, el pánico ante un posible golpe de Estado en ese momento que dejó 12 años de dictadura militar. Este gesto democrático, esta presencia democrática que plantea Belaúnde es la creación, ya la Constitución del 79 lo dice, pero ya simplemente se establece formalmente, es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este tribunal, jóvenes, estudiantes, este tribunal, lo que en su versión actual, moderna, se llama el Tribunal Constitucional, es un organismo constitucional autónomo que busca defender los derechos fundamentales o derechos humanos de todas las personas, de todos los ciudadanos en el Perú, frente a la vulneración o ataque que va a recortar todos estos derechos, repito, fundamentales por parte de una autoridad estatal o de repente una persona particular. Y recuerden ustedes que hay garantías constitucionales. ¿Cuál es? Por ejemplo, el derecho a la libertad individual frente a digamos, a un arresto arbitrario o una detención arbitraria sin ninguna disposición judicial o de una autoridad competente. Que se establece, por ejemplo, ¿qué garantías invoca? Una garantía constitucional, por ejemplo, el habeas corpus, por ejemplo, ¿no? El habeas corpus, que es la defensa del cuerpo, la libertad del cuerpo frente a una detención arbitraria. Hay muchas, habeas data, derecho a la información, etc. Bien, también se estableció el Ministerio Público. El Ministerio Público, que es otro organismo constitucional autónomo que busca de una manera defender también, en este caso, la vulneración de las personas en el Perú frente a un delito, frente a un atentado contra la libertad, la dignidad, en este caso, de las personas. Pero en este caso el Ministerio Público se advoca, o sea, su atribución es defender frente a delitos que puedan de una manera, digamos, atentar contra la persona humana en este caso. El Ministerio Público es el que va a defender y va a acusar. ¿A quiénes? Va a acusar el Ministerio Público a aquellos autores de delitos que cometen cometen delitos, el Ministerio Público. Otro aspecto importante, ¿cuál es? Promulgó la Ley de Comunicaciones de Belaúnde, porque en su discurso inaugural presidencial del 28 de julio de 1980, Belaúnde prometió la devolución de toda la televisión, la empresa de radio, periódicos, revistas a sus propietarios que fueron confiscados, fueron expropiados durante el gobierno militar de Velasco principalmente. Pues se promulgó la Ley de Comunicaciones. Otro punto importante, ¿cuál es? Otro importante es, estalló el conflicto con el Ecuador en 1981. Es que el problema, ¿cuál es con Ecuador? Siempre Ecuador ha reclamado ser un país amazónico, pero de una manera, y su reclamo por Tumbes, Jaén y Maynas, en este caso, lo que pasa es que en 1942, cuando se establecen las fronteras entre Perú y Ecuador, en el protocolo de Río de Janeiro de 1942, se trazó ya la frontera con Ecuador y el límite entre Perú y Ecuador, en la zona principalmente selvática, es justamente la cordillera del Cóndor. Pero por fallas geológicas, por accidentes geográficos, no se pudo delimitar o poner estas murallas fronterizas en un tramo de 72 kilómetros, y por lo tanto Ecuador siempre va a servir para invadir territorio peruano, para invadir selva peruana, como siempre Ecuador en su justificación histórica plantea que es un país netamente amazónico, que nunca lo fue, por si acaso, que nunca lo fue. Bueno, el asunto es que en el Perú, por ejemplo, se estableció una base peruana que es, en este caso, es el base Paquilla, la base militar Paquilla, pero los ecuatorianos se infiltran en ese territorio no delimitado y van a justamente fundar su base que se llama Paquilla. Y Belaúnde dijo, total, si están entrando a territorio peruano, por lo tanto es una invasión. Y Belaúnde, de una manera irónica, sarcástica, el falso Paquilla. Y es por ello que las operaciones militares peruanas
el Perú con armamento dejado por Velasco, armamento sofisticado, derrotamos a los ecuatorianos. Y el general que dirigió este conflicto, llamado el falso Paquilla, el comandante en jefe fue el general Rafael Hoyos Rubio, ¿no? Que trágicamente su muerte fue una causa accidental, como dicen la historia oficial, ¿no? Bueno, ¿qué habrá ahí? Otro punto, ¿cuál es? Otro punto es, jóvenes, que también en este caso el Perú dio su apoyo a Argentina en las guerras de las Malvinas. Recuerden que las Islas Malvinas pertenece al Imperio Británico, y es por el cual que en este caso Argentina reclama la devolución de las Islas Malvinas. Sin embargo, jóvenes, Inglaterra no quiere devolvérsela. Es por eso que Argentina en ese momento, gobernada por una dictadura militar del general Galtieri, en ese momento trata de una manera atacar a Inglaterra y recuperar las Islas Malvinas, pero buscó el apoyo del Perú. Y Belaúnde, sin ningún titubeo, apoya a Argentina, enviando los famosos aviones Mirage 5 que atravesaron por suelo boliviano, por aire boliviano sin ser detectado por el radar, porque si pasaba por Chile, la base de Iquique y Antofagasta podía prácticamente detectarlos. Se va por aires bolivianos, espacio aéreo boliviano, y llega a Argentina. El apoyo peruano a Argentina, más el apoyo militar bélico, dando por ejemplo los famosos misiles o bombas Exocet de fabricación francesa, contribuyó al triunfo en la primera fase a los argentinos en la guerra de las Malvinas. Con apoyo peruano, que se destruyó el destructor Sheffield, que es inglés. Para ello el Perú entra en esta escena y entra como un mediador, negociador entre Argentina e Inglaterra en este conflicto, a pesar que el Perú apoya a Argentina. Y una propuesta, ¿cuál era? Que las Islas Malvinas, simplemente Argentina designaría como observadores, ya sea Perú y Brasil, e Inglaterra simplemente nombraría a Canadá y Alemania como observadores, en este caso, de una propuesta de paz, pero mientras que estas islas sean desocupadas, tanto en este caso por los ingleses, y los argentinos no podían intrometerse. En ese momento gobernaba en Inglaterra la ministra, la dama de hierro, Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher de una manera no acepta esa propuesta. Profesor, ¿y qué pasó con Estados Unidos? Calladito. Chile apoyando también militarmente, ¿a través de qué? A través de provisiones a los ingleses. Sin embargo, ¿quién entra acá a mediar el conflicto entre Argentina e Inglaterra? Es el Papa Juan Pablo II, que hay un acuerdo, ¿no? Simplemente un acuerdo de paz. Simplemente que Inglaterra obtendría de una manera las Islas Malvinas y los argentinos ya no podrían invadir. También se da la violencia política de Sendero Luminoso, ¿no? En este caso el ataque a periodistas, en este caso el asesinato de 9 periodistas en Uchurajay, que en Ayacucho, periodistas que denunciaron los atropellos, los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La historia oficial dice que fueron los de Sendero Luminoso, pero otra versión dice que fueron las mismas Fuerzas Armadas. Y la investigación que se llevó a cabo en esta matanza periodista de Uchurajay, Ayacucho, lo encabezó Mario Vargas Llosa. También promulgó la ley antiterrorista. Aquellos que Sendero Luminoso, que atenten contra la vida de las personas y todas las infraestructuras y las instituciones del Estado, sean declarados como delincuentes. Asimismo, estudiantes, también no olvidemos que se produjo el fenómeno El Niño, un mega niño que destruyó casi toda la costa norte. Y el impacto fue atroz, fue terrible. La consecuencia del fenómeno El Niño, lluvias intensas que destruyó los departamentos del norte del Perú y su producción agrícola, llevó a una caída del Producto Bruto Interno a un menos 6%. O sea que hubo un atraso, un crecimiento de la inflación, devaluación de la moneda peruana, que es el sol, y todas estas catástrofes, no solamente la guerra interna, sino la catástrofe natural, que es el fenómeno del Niño, llevó al Perú que entre en una fase de inflación. Bien, jóvenes,
Aquí nos quedamos y nos vemos la otra semana a continuar con nuestra clase de los 80.